Me parece que nunca he predicado Primera de Tesalonicenses capítulo 1 en estos 9 años. Y quisiera titular el mensaje de esta noche: 3 etapas de un cristiano. ¿Cuántas etapas tiene un cristiano, hermanos? 3, de acuerdo a este pasaje, y es muy bíblico, muy claro ver que un cristiano tiene 3 etapas. Para llegar al mensaje de esta noche, primero voy a predicar el contexto y después llegamos al centro del mensaje de esta noche. Versículo 4 dice la Biblia: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra. ¿Qué palabra sigue ahí, hermanos? Ahora, el evangelio debe llegar en palabra, hermanos, eso es obvio. La escritura, el escuchar el evangelio con el Espíritu Santo es lo que nos convence. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y para convertirnos a Cristo, amén. Pero el apóstol Pablo dice: el evangelio, iglesia en Tesalónica, no solamente llegó en palabra, sino que fue acompañada con poder. La palabra debe estar acompañada de poder, y hermanos, ¿cómo necesitamos el poder de Dios en nuestra vida? Antes de salir al púlpito, cada vez que estoy en mi oficina, si alguien ha entrado en mi oficina, en este muro por la parte de adentro dice Pray for Power, y siempre me recuerdo a mí mismo la importancia: Señor, necesito tu poder. Señor, yo sé que solo voy a fracasar, necesito tu poder. Este pasaje nos dice que el mensaje no solo llegó en palabra, sino llegó en poder. Palabra y poder. Ahora debemos de reconocer que el poder viene a través del Espíritu Santo. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 21. En el Antiguo Testamento los héroes de la fe no tenían la presencia eterna del Espíritu Santo, únicamente visitaba. Pero a partir de Juan 20, cuando Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22, miren lo que dice: y habiendo dicho esto, sopló. ¿Y qué les dijo Jesús, hermanos? Reciban el Espíritu Santo. A partir de Juan capítulo 20, versículo 22, es cuando el cristiano recibe la presencia eterna del Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y luego miren el mandato: antes bien sed llenos de ¿qué, hermanos? Ojo con esto, hermanos. En una ocasión un pastor dijo: ¿cómo es posible que inviten? Y dio el nombre de cierto predicador, creo que era Billy Sunday, estoy hablando muchos años atrás. Y decían: pero ¿cómo es posible que inviten tanto a predicar a Billy Sunday? Como si él tuviera un monopolio sobre el Espíritu Santo. A lo cual le respondió otro pastor: no, el Espíritu Santo tiene un monopolio sobre Billy Sunday. Te lo aterrizo de esta manera: una cosa es tener al Espíritu Santo, pero otra cosa es que el Espíritu Santo te tenga a ti. Una cosa es tener la presencia del Espíritu Santo, y otra cosa es que seas controlado por el Espíritu Santo. Porque un cristiano, con todo y que sea salvo, puede vivir en pecado, hermanos. Pero un cristiano guiado por el Espíritu Santo es muy distinto, porque anda en el Espíritu, como lo dice Gálatas 5. La palabra debe ir acompañada con poder. Guarda lo que estoy a punto de decirte, hermano. El poder en un mensaje no es gritar. Hay personas que dicen: mira cómo grita, está lleno del Espíritu. Gritar no es estar lleno del Espíritu. Gritar es gritar, alzar la voz. Amén. Tener el poder del Espíritu Santo significa tener el poder del Espíritu Santo.
Eso es lo que significa. Amén, hermanos. Ahora, a diferencia de algunas iglesias pentecosteses que dicen tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas, más bien tener el Espíritu Santo es controlar la lengua que tenemos. De nada. Amén, hermanos. Gracias, hermano Joaquín, por estar conmigo. Gloria a Dios. Pablo testifica de esto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Esto solo es una pequeña introducción. Ahorita llegamos al mensaje. 1 Corintios 2, 1. Y dice la Biblia: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios o la predicación, el mensaje, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjense, hermanos, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué, hermanos? Y de poder. Cuando el apóstol Pablo predicaba, no solo predicaba palabra, ojo, debe predicarse palabra, acompañado de poder, acompañado del Espíritu Santo, hermanos. Y dice la Biblia: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué debe estar, en el poder de Dios. ¿Quién es quien nos convence de pecado, hermanos? El Espíritu Santo. Por eso cada vez que tú y yo salimos a predicar el evangelio debemos de pedirle: Señor, lléname de tu poder. Cada vez que me paro detrás de este púlpito, sé que su servidor es indigno, pero mi oración es la misma: dame tu poder, Señor. Y no es una oración mística, sino es una oración bíblica, para que el cristiano sea investido de poder de lo alto y una obra imposible se haga posible por la obra del Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué es este poder? Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice la Biblia: pero recibiréis, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Poder. Pablo dijo: mi mensaje no solo llegó en palabra, sino en palabra y poder. Y aquí nos dice este pasaje: pero recibiréis poder. El original es dunamis, que puede traducirse literalmente a dinamita. Pero recibiréis poder. ¿Y para qué es este poder? Cuando haya sobrevenido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder de Dios es para testificar y predicarle a otras personas para que se conviertan a Dios, hermanos. ¿Sabes que la iglesia primitiva, la oración más repetitiva en el libro de los Hechos era: dame de nuevo? Ahora, hermanos, la iglesia primitiva pasó por muchas dificultades, pero a mí me impresiona que ni una vez vas a encontrar en todo el libro de Hechos: Señor, líbrame de estos problemas. Jamás en todo el libro, hermanos. Solamente hay una oración que se repite: danos de nuevo, danos de nuevo. Y luego la Biblia decía: y salían y predicaban con denuedo la palabra de Dios. El denuedo es tener el poder de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Regresamos a 1 Tesalonicenses 1:16. El 5 nos dice: el evangelio no llegó en palabras solamente, sino en el Espíritu Santo. Verso 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué, hermanos? ¿Cómo necesitamos un avivamiento de escuchar la palabra de Dios? Sin importar nuestras circunstancias, siempre necesitamos escuchar la palabra de Dios, hermanos. Como aquel bonito himno nos dice: en riqueza o aflicción necesito tu presencia. Si las cosas van bien, necesitamos escuchar palabra de Dios. Y si las cosas están en aflicción, en tribulación, debemos seguir escuchando palabra de Dios, hermanos. Y todos los hermanos que están viendo vía internet, no te quedes en casa. Hay algo especial de estar en la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios, someternos al bisturí de la palabra de Dios para ser sanados, hermanos. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y noten, y cabe resaltar, la actitud con la que la iglesia en Tesalónica recibía la palabra. Dice la Escritura: y recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con, dice ahí, sueño. ¿Sí dice ahí sueño, verdad, hermanos? De nada.
Recibieron la palabra cabeceando un poquito. A veces no ponemos la importancia que amerita la palabra, hermanos. No dice que estaban pensando en otras cosas. ¿Cuántas veces, hermano, estamos en la iglesia, pero tú sabes que no estás en la iglesia? Estás aquí porque pues tengo que estar aquí. No, estamos aquí porque amamos a Dios y necesitamos escuchar palabra, hermanos. Y ya que estamos aquí, vamos recibiéndola con la actitud correcta. ¿Con qué, hermanos? Siempre que pienso en este pasaje, pienso en Venezuela, hermano. Si hay un país en dificultad, sí, yo sé que vas a decir México, pero Venezuela está en una dificultad muy grande, hermanos. Y sabes, esos hermanos, me había invitado un pastor y había 1000 personas, hermanos, aquel día en esa conferencia. Una conferencia de misiones, que es de las conferencias un poco menos concurridas, y había 1000 personas, hermano. Ese día creo que hubo 7, 8 predicaciones, no recuerdo. Es la vez que terminé más tarde de predicar en lo que tengo de predicar, más de 10 años. Y los hermanos estaban sentados gozosos, hermano. Mensaje tras mensaje tras mensaje con gozo. Y a veces nuestra actitud, hermano, no es la actitud que debemos tener. En Estados Unidos usan la siguiente expresión. Dicen, a veces llegan a la iglesia con la actitud y dicen esto: bless me if you can. Te lo voy a traducir. A veces llegamos a la iglesia con la actitud: pues bendíceme si puedes. Y venimos predispuestos a la palabra. Y la recibimos de todas las maneras, menos de la manera que debe ser recibida. La palabra debe de ser recibida con gozo. Amén, hermanos. Tengamos mucho cuidado de hacer algo tan sacro, tan cotidiano, hermano, que pensamos en otras cosas nuevamente, que aunque estamos aquí, tú sabes que no estás aquí. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo. Esta iglesia en Tesalónica, hermano, tenía un testimonio tal que los de otra ciudad, los de Macedonia, los de Acaya, les era de testimonio la fe de esta iglesia. Dios te permita, querido hermano, que incluso con tus tribulaciones recibas la palabra con gozo y seas de testimonio a otras personas, hermanos. Esta iglesia puede dar testimonio a otras iglesias. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y Dios nos permita que ese sea el testimonio de nuestra iglesia, que a través de nuestra iglesia sea divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Gloria a Dios, hermanos. Solamente les di el contexto. Aquí voy a empezar el mensaje de esta noche. 3 etapas para un cristiano. Versículo 9, ¿cuáles son las 3 etapas de todo cristiano? Y debemos examinarnos en cuál estamos para poder brincar a la siguiente etapa. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibiste y cómo ¿cuál es la palabra, hermanos? La primera etapa en un cristiano es la etapa de la conversión. Nadie puede ser cristiano si no se ha convertido. Tenemos 3 etapas y la primera es convertirnos. Y hace un énfasis este pasaje que se convirtieron de los ídolos a Dios. Y entre comillas, un cristiano no le pide a ningún ídolo, solo a Dios. Un cristiano no le pide a San Charbel, solo a Dios. Un cristiano no le pide al niñito doctor. Cristiano le pide a Dios, hermanos. El primer paso es la conversión. Tal vez alguien viene esta noche, te gustan los himnos, dices que fiel es Dios, que camina en la tormenta. Tal vez dices qué bonita la iglesia, qué bonito ese muro, Jehová reina, las pantallas, me gusta, como alguien dijo una vez, me gusta el karaoke de la iglesia. Sin embargo, tú aún no has reconocido a Cristo como tu Salvador. Cuando llegues al cielo, de nada te va a servir haberte congregado. Porque esta iglesia, ni ninguna iglesia,
tiene el poder para salvarte. Venir a una iglesia no te hace cristiano. Como estar en un estacionamiento no te hace carro, como estar en un McDonald's no te hace una Big Mac, aunque crecemos como una Big Mac. Pero estar en una iglesia cristiana no te hace cristiano. No te engañes. El primer punto es: tú tienes que convertirte. Tú tienes que reconocer a Cristo como tu Salvador. Por eso Nicodemo, un hombre incluso religioso, hermanos, vino a Jesús de noche porque no querían que los otros líderes religiosos se dieran cuenta que iba con Jesús. Y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Sabemos que le predica Juan 3:16, y más adelante vemos la conversión de Nicodemo. El primer punto para ser cristiano es convertirnos. Y si aún no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, no te salgas de este lugar sin Cristo. Punto número 1, conversión, salvación. Ahora, ya soy salvo, pastor. ¿Cuál es el segundo punto? Bueno, leamos lo que dice la Escritura. ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios? ¿Para qué palabra sigue ahí, hermanos? Aunque no hay muchas palabras de separación entre conversión y servicio, en la práctica cristiana sí hay una gran diferencia entre una persona convertida a una persona que sirve. Si tú ya reconociste a Cristo como tu Salvador, si tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida del Cordero, el siguiente paso en tu vida es que sirvas a Dios. ¿Cómo tengo que servir a Dios? Hermano, lo importante es servirle. Si me preguntas un ministerio importante, definitivamente siempre voy a responder: el evangelismo. Debemos predicar el evangelio a toda criatura, y en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Amén. Pero aparte tienes que servir en tu iglesia. Y qué bendición ver que personas se involucren. Amén, qué bendición. Hermano Mari, creo que es la primera vez que nos ayuda por ahí. Qué bendición. Bueno, es una bendición que alguien más se involucre a servir. Lo importante no es el ministerio, sino servir a Dios. Amén. Ningún ministerio es más importante que otro. Lo importante es que sirvas. Creo que los que estamos aquí ya somos salvos. Y ahora tengo que preguntarte: ¿estás sirviendo a Dios? Para servir, y me encanta cómo lo dicen los escritores, al Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. ¿Sabes que hay gente que sirve a un Dios falso y muerto? ¿Como quién, pastor? Como los musulmanes, hermano. Musulmanes viven para Mohammed y para Alá, que son profetas que están muertos, y su tumba sigue en Arabia Saudita. Y podrá tener las mejores piedras alrededor de él, pero sigue muerto. Y nuestro Salvador tiene una tumba no muy visible, pero gloria a Dios que sigue vacía, y por eso servimos al Dios vivo y verdadero, hermanos. Tu conversión tiene un propósito. Tu conversión tiene el propósito de servir. Amén, hermanos. Si Dios no quisiera que le sirvieras, Dios ya te hubiera llevado al cielo. Y aquí seguimos. Entonces Dios quiere usar tu vida. Amén, hermanos. Y yo sé, hermanos, vemos a nosotros y decimos: pero puedo hacer muy poco para Dios. Y es cierto, hermano, no te quito la idea, muy poco. Pero ¿qué Dios puede hacer a través de tu vida? Si eres convertido, el siguiente paso es servirle. Muchos creyentes se quedan en el primer punto: convertidos, mas no convencidos. Y por eso su servicio a Dios es muy limitado. O solo cuando las cosas van bien, sirvo un domingo, el otro domingo dejo de servir. Dios nos dé cristianos que sirvan en las buenas y en las malas, cuando todo está bien y cuando todo está mal, porque Dios es digno de nuestro servicio, hermanos. Y ojo, si tú entiendes el punto 1, si tú entiendes tu conversión, no te queda otra más que servirle, hermano. ¿Reconoces todo lo que implicó que seas convertido? Que Jesús haya dado su vida en la cruz por ti, que haya resucitado, que haya mandado a alguien a tu casa que te leyera un folleto, que te leyera Juan 3:16. ¿Sabes todo lo que ocurrió para que tú fueses convertido, hermano?
Si tú lo entendieras y del infierno que Dios nos ha librado, no nos quedaría otra más que servir a Dios, hermano. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Dice la Escritura: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos, fíjense cómo lo dice, hermano, vosotros mismos, ¿a quién? Tú debes presentarte voluntariamente: Señor, ¿en qué te puedo servir? Y si entiendes tu conversión, no tienes otra opción, hermano, más que rendirte a servir a Dios. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, fíjense, y vuestros miembros, nuestra vida, nuestro cuerpo, a Dios como instrumento de justicia. Así como antes de conocer a Dios nos servíamos a nosotros mismos y a nuestros propios deseos carnales, ahora debemos someter nuestro cuerpo para que sirva a Dios, hermanos. Romanos 12:1, un pasaje muy familiar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes. Si ves, nadie te obliga, hermano, es tu decisión, por lo bueno que ha sido Dios y por tu conversión, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. La palabra sacrificio es muerto, y por eso en la iglesia tenemos un altar. Pasamos este altar porque nos sacrificamos a nosotros y vivimos para Dios. Sacrificio vivo. Ya no es mi agenda, es tu agenda. Ya no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Servir a Dios. Hebreos 12:28, tan solo por gratitud deberíamos servir a nuestro Dios, hermano. Hebreos 12:28 dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice ahí, hermanos? Y mediante ella, ¿qué debemos hacer? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Si tú tienes un poco de gratitud a Dios, no te queda más que servirle, hermano. Aunque estamos cansados porque ya servimos en la mañana, ya comimos y nos da el mal de los apóstoles, amén, hermanos. Pero dices, ¿cómo me voy a quedar en la casa? Dios ha sido muy bueno conmigo, sería un ingrato si me quedo. Y ojo, hermano, no pierdo mi salvación, sigo siendo salvo, pero por gratitud sirvamos a Dios con temor y reverencia. No nos queda otra, hermano, más que servir a nuestro Dios. Cuando tú sirves a Dios, estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Vayamos a Mateo 20:28. Cuando tú sirves a Dios, estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino Jesús, hermano? Servir. Y después de servir, nos dio el servicio más grande, para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú sirves a Dios, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús nos motiva a servir a Dios a tal manera que fíjense lo que dice Juan 12:26, hermano. Juan capítulo 12, versículo 26, dice este pasaje: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Y fíjense lo que está a continuación, lo tengo subrayado en mi Biblia. Si alguno me sirviere, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios Padre te va a honrar. ¿Ocupas más motivación para servir a Dios, hermano? Si tan solo creyéramos Juan 12:26, y uso esa palabra porque al verlo no lo creemos, hermano. Porque si tú crees que Dios te va a honrar por servirle, vas a querer hacer más, no menos para Dios. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Te pregunto algo, ¿crees eso, hermano? ¿Sí lo crees o no? Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué no le sirves? Spurgeon decía, somos ateos en la práctica. ¿Por qué no evangelizamos como debemos? Si la promesa es muy clara, el que me sirve, Dios lo va a honrar. Hermano, yo puedo testificar
que Dios es más que bueno, hermanos. Y cuando le sirves y te involucras en tu obra, Dios te bendice, porque Dios es bueno y Dios es fiel, hermanos. Punto número 1 de un cristiano, ¿cuál es? Su conversión. Punto número 2 de un cristiano, segunda etapa en su vida, ¿cuál es? Su servicio. Primera, conversión. Segundo, su servicio. Ya eres salvo, sírvele. Pero dijimos que había 3 etapas. Y prediqué el mensaje el domingo en la noche porque creo que ya son un poco más fieles. Creo que ya eres salvo. Y algunos en este servicio ya sirves a Dios de alguna manera. ¿Qué me queda, pastor? Regresamos a Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que no recibiste y cómo ahí está la primera etapa, convertiste de los ídolos a Dios. Y entre comillas, un cristiano no celebra Halloween ahí nomás de nada, como pilón, hermanos. Amén. No falta el cristiano, ¿va?, que vista a su hijo de calabaza. Y ya sé, hermano, vas a decir, es mi hijo, con él lo que quieras. Está bien, hermano, pero yo no creo que sea muy edificante que vistas a tu hija de bruja. Amén, hermano. No tenía nada que ver con el mensaje. No os preocupéis. Nomás como un pilón andamos de dadivosos, hermano. Número 1, conversión. Número 2, para servir al Dios vivo y verdadero. Y punto número 3 para finalizar. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. El tercer punto de un cristiano es esperar la gloriosa venida de su Salvador, hermanos. Y si tú reconoces que Cristo viene por su iglesia, se la presentará a sí mismo sin mancha, sin arruga. No hay nada más motivante para servir a Dios que saber que Él vendrá por nosotros un día, hermanos. Y por eso la Biblia dice y hace una pregunta ahí en Lucas: cuando el Hijo de Dios regrese, y hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La fe no es visible, pero sí es visible el servicio. Debemos servir hasta que Jesús regrese. Tal vez alguien dice: pastor, ya soy salvo, pastor, ya estoy involucrado en un ministerio, ¿ahora qué hago? Sigue sirviendo hasta que Cristo venga por ti, hermano. Esa es la tercera etapa de un cristiano. Hay tantas cosas que hacer para Dios, hay tantas áreas en las cuales podemos seguir sirviendo a nuestro Dios, y el crecimiento de un cristiano debe ser integral, debe ser completo, hermanos. Recuerdo en una ocasión, no sabía si aprender o no un instrumento, y alguien me dijo: es que el crecimiento de un cristiano debe ser completo. Y me dijo: imagínate que un bebé crezca y crezca todo completo, pero no crece, digamos, su nariz. Y la nariz está así de bebé. ¿Se vería normal, hermano? No, porque no se desarrolló por completo. ¿Sabes que hay muchos cristianos que no se desarrollan por completo, hermano? Un cristiano es llamado a servir, a aprender. Hay tantas cosas más que hacer para nuestro Dios, hermanos. Y la motivación que el Señor nos da es que esperemos la venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:8, miren lo que dice: servir hasta que Jesús regrese. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Fíjense, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay un galardón muy especial para todo el cristiano que espera la venida de su Salvador. 3 etapas en la vida de un cristiano. Etapa número 1, su conversión. Etapa número 2, su servicio. Y si no estás involucrado sirviendo a Dios, involúcrate. Ve de qué manera puedes servir. Pregúntale al hermano Joaquín: ¿cómo puedo ayudar en la conferencia misionera? Y hay algo que hacer, hermanos. Vente el sábado a predicar el evangelio. Amén, hermanos. Sirve a Dios. Y punto número 3, esperar de los cielos a su Hijo.
¿Estás desesperado esta noche, cristiano? Que sigue, ya sirvo, pastor, ¿qué hago? Espera, ten paciencia y aguarda la venida de tu Salvador. La vida cristiana no es una carrera rápida, hermano. La vida cristiana es una carrera de resistencia, en las cuales de vez en cuando sientes que se acaban tus fuerzas y ves la gracia, hermano, y el poder de Dios en tu vida, cómo te ayuda y multiplica las fuerzas cuando no tienes ningunas. Este mismo pasaje lo repite 3 veces la Biblia, las 3 etapas de un cristiano. Brevemente, hermano, tenemos el tiempo. Vayamos a Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para, ¿qué dice ahí? Dijimos, ¿cuál es la primera etapa de un cristiano? Conversión, salvación, es lo mismo, hermanos. Usa otra palabra, pero primero es salvación. Versículo 12, miren lo que dice, segundo versículo 12. Dice la Biblia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto nos habla de, número 2, servir. Ya no servir al mundo, ni las pasiones desenfrenadas, sino servir a nuestro Dios, hermanos. Número 1, conversión o salvación. Número 2, servicio. Número 3, siguiente versículo, mira lo que dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día Dios nos recompensará por servirle hasta el último día, hermanos, y todo habrá valido la pena. Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Lo único que Dios podrá alabar de un cristiano en el cielo es si eres bueno, si eres siervo y si eres fiel. Busca 3 cosas en esta vida, hermano. No te va a poder decir, qué tremendo cristiano eras tú allá, Bueno, siervo, servirle, y hasta el último día, guardando la esperanza, hermanos. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mientras estamos todos de pie,